10. La perspectiva en la construcción del personaje. Primero. Eran exactamente las 9 cuando Paul y yo llegamos a casa de Torsov. Le expliqué hasta qué punto me había deprimido el descubrir que la inspiración quedaba sustituida por el cálculo teatral. Sí, también por el cálculo, admitió Torsov. Una mitad del alma del actor se ve absorbida por el superobjetivo, la línea continua de acción, el subtexto, sus imágenes interiores, los elementos que componen su estado creador interno. Pero la otra mitad continúa operando apoyada en la psicotécnica de la forma que más o menos les he explicado. Un actor está dividido en dos partes al actuar. Ustedes recordarán la forma en que lo explicaba Tommaso Salvini. Un actor vive, llora, ríe en el escenario, pero al llorar y reír observa sus propias lágrimas y alegría. Esta doble existencia, este equilibrio entre la vida y la interpretación es lo que crea el arte. Como ven ustedes, esta división no hace ningún daño a la inspiración, por el contrario, la una alienta a la otra. Por otra parte, también en la vida real llevamos una doble existencia, pero eso no nos impide vivir y experimentar emociones fuertes. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije cuando estábamos empezando y estudiábamos los objetivos y la línea continua de acción? ¿Recuerdan, repito, lo que les dije sobre las dos líneas paralelas de perspectiva? Una es la perspectiva del papel, la otra es la perspectiva del actor, su vida en escena, su psicotécnica mientras actúa. La corriente psicotécnica que les expliqué por medio del Parlamento de Otelo es la línea de perspectiva del actor. Está cercana a la perspectiva del papel porque corre paralela a ella, como un camino puede ir paralelo a una carretera. Pero hay momentos determinados en que pueden apartarse cuando, por una u otra razón, un actor es alejado del curso principal de su papel por algo insignificante y extraño a él. Entonces pierde la perspectiva de su papel. Afortunadamente existe nuestra psicotécnica precisamente con el propósito de preparar constantemente formas de que volvamos al buen camino, de la misma forma que el sendero siempre conducirá al peatón de vuelta a la carretera. Paul y yo pedimos a Torsov que entrara con más detalle en el tema de los dos tipos de perspectiva. Estaba poco dispuesto a alterar todos nuestros planes de estudio y repitió que aquello era parte de nuestro trabajo futuro. Pero finalmente conseguimos llevarle a ese terreno y poco después estaba tan enfrascado en el tema que ni se dio cuenta de lo lejos que iba en sus explicaciones. Hace poco fui al teatro a ver una obra en 5 actos, comenzó. Después del primer acto, estaba tan encantado con la escenificación como con la interpretación. Los actores realizaban una caracterización llena de vida, estaban llenos de fuego y temperamento, actuaban de una manera especial que me interesaba mucho. Tenía curiosidad por ver cómo continuaban la obra y la forma de actuar de los actores. Pero después del segundo acto me di cuenta de que habían mostrado lo mismo que en el primero. Por esta causa, el interés del público y el mío propio desaparecieron definitivamente. Después del tercer acto sucedió lo mismo, pero en un grado todavía más notable, porque los actores no exploraban nuevos fondos, sus personajes estaban congelados. Continuaba el mismo espíritu ardoroso del principio, al que el público ya se había acostumbrado. Aquella forma de actuar, siempre igual, había llegado a convertirse para entonces en algo tan manido que resultaba aburrida, insulsa y a veces molesta. Hacia la mitad del quinto acto yo no podía soportarlo más. Los ojos ya no miraban al escenario, mis oídos estaban sordos al diálogo, mi cabeza estaba ocupada por este pensamiento. ¿Cómo puedo salir de aquí sin que se den cuenta? ¿Cuál es la explicación de esa escala descendente de impresiones sacadas de una buena obra, bien interpretada y escenificada? La monotonía, me atreví a decir. Hace una semana fui a un concierto, continuó Torsov. La misma monotonía era evidente en la música. Una buena orquesta tocaba una buena sinfonía. La terminaron de la misma forma que la empezaron, sin apenas alterar el ritmo o el volumen del sonido. No había matices. Era algo absolutamente aburrido para los oyentes. ¿Por qué no tuvieron éxito esta obra bien interpretada y esta magnífica sinfonía tocada por una buena orquesta?
No es porque actuaban en ambos casos sin perspectiva. Pongámonos de acuerdo en que la palabra perspectiva significa la interrelación y distribución calculada y armoniosa de las partes en una obra o en un papel teatrales. Esto significa además que no puede haber interpretación, ni movimiento, ni gestos, ni pensamientos, ni lenguaje, ni palabras, ni sentimientos, etc., sin la perspectiva apropiada. La más sencilla entrada o salida del escenario, cualquier acción que se realice para desarrollar una escena, para pronunciar una frase, unas palabras, un monólogo, etc., debe tener una perspectiva y una finalidad última, el superobjetivo. Sin ellos no sería capaz de decir siquiera sí o no. Incluso una pequeñísima frase considerada en sí misma tiene su propia perspectiva, aunque sea breve, y menos aún puede prescindir de ella un pensamiento completo expresado en una serie de cláusulas. Un parlamento, una escena, un acto, una obra, todos necesitan perspectiva. Es costumbre, al hablar del lenguaje, referirse a la llamada perspectiva lógica, pero nuestra experiencia teatral nos lleva a una terminología más amplia. He aquí las diversas descripciones que utilizamos. 1. Perspectiva del pensamiento transmitido, análoga a la perspectiva lógica. 2. La perspectiva en la transmisión de sentimientos complejos. 3. La perspectiva artística, utilizada para añadir tonalidad y vida a una historia o un parlamento. En la primera, la perspectiva utilizada para la transmisión de un pensamiento, la lógica y la coherencia desempeñan un papel importante en el despliegue del pensamiento y en el establecimiento de las relaciones entre las diversas partes de la expresión total. Esta perspectiva se logra con la ayuda de una larga serie de palabras clave y sus acentos que dan sentido a la frase. De la misma forma que subrayamos esta o aquella sílaba de una palabra, esta o aquella palabra de una frase, tendremos que dar realce a la frase más importante que comprenda un pensamiento completo y hacer lo mismo con una historia completa, un diálogo o un monólogo. Seguiremos el mismo principio en una escena grande o en un acto completo, seleccionar las partes componentes importantes, los episodios más significativos. A partir de todo esto desarrollaremos una cadena de puntos importantes que diferirán entre sí en cuanto a volumen y plenitud. Las líneas de perspectiva que se utilizan para transmitir sentimientos complejos se mueven en el plano subtextual interno de un papel. Son estas las líneas de los objetivos internos, deseos, ambiciones, esfuerzos, acciones agrupadas, insertas, separadas, combinadas, acentuadas, atenuadas. Algunas representan objetivos de una importancia fundamental y aparecen en primer término. Otras, objetivos de un valor medio o mínimo y se agrupan en un término secundario o quedan relegadas al fondo según los factores específicos que originen el desarrollo de las emociones a través de la obra teatral. Estos objetivos, que conforman las líneas de una perspectiva interna, se expresan en palabras en no pequeña proporción. Cuando se llega a la aplicación del colorido a lo largo de las líneas de perspectiva artística, nos vemos obligados a atenernos a las cualidades de continuidad, tono y armonía. Como en la pintura, el colorido artístico es una gran ayuda para diferenciar los distintos planos del lenguaje. Las partes más importantes que deben resaltar más son las de los colores más vivos, mientras que las relegadas a los fondos son de matices tonales más mitigados. Solo cuando estudiemos una obra teatral como un todo y podamos apreciar su perspectiva general, seremos capaces de ensamblar acertadamente los diversos planos, de realizar una distribución hermosa de las partes componentes, de darles un moldeado de formas armoniosas y plenas en el sentido verbal. Solo después de que un actor haya meditado profundamente, analizado su papel y se haya sentido vivo dentro de él, se le abrirá esa hermosa, larga y atrayente perspectiva. Su lenguaje ensancha, por así decirlo, y pierde la visión miope que le caracterizaba al principio. Sobre el fondo de esta profundidad de campo podrá interpretar acciones completas, expresar pensamientos completos, en vez de verse sometido a objetivos limitados, a frases y palabras aisladas. Cuando por primera vez leemos en voz alta un libro desconocido, nos falta perspectiva. De instante a instante solo podemos mantener en la cabeza las acciones, palabras y frases inmediatas. ¿Puede una lectura así ser artística y verdadera? Desde luego que no.
Las acciones físicas amplias, la transmisión de grandes pensamientos, la experiencia de amplias emociones y pasiones están formadas de una multiplicidad de partes componentes y, en última instancia, una escena, un acto, una obra no pueden escapar a la necesidad de perspectiva y de un fin último. Los actores que hacen un papel que no han estudiado bien ni analizado a fondo son como los lectores de un texto complicado y desconocido. Estos actores no tienen más que una débil perspectiva de la obra, no entienden hacia dónde deben encaminar los personajes que representan. A menudo, cuando hacen una escena que conocen, les sucede que no distinguen o no saben lo que se oculta todavía en las profundidades oscuras del resto de la obra. Esto les obliga a mantener la atención constantemente ocupada solo con la acción inmediata, con el pensamiento que se acaba de expresar, sin ninguna preocupación por la perspectiva general de la obra. Como ejemplo de esto, piensen que algunos actores que hacen el papel de Luca en los bajos fondos de Gorky ni siquiera leen el último acto porque no salen de él. El resultado es que les falta perspectiva y son incapaces de interpretar su papel correctamente. El final depende del principio. El último acto es el resultado de la predicación del viejo. Por tanto, hay que tener siempre los ojos fijos en el punto culminante de la obra y conducir allí a todos los personajes que hayan sufrido la influencia de Luca. De forma diferente, el actor trágico que haga el papel de Otelo, sabiendo de antemano el final, pero sin haber estudiado cuidadosamente toda la obra, empezará a desencajar los ojos y a rechinar los dientes en el primer acto, recreándose de antemano en la perspectiva del asesinato. Pero Tommaso Salvini era mucho más calculador que todo eso al establecer el plan de sus personajes. Volvamos a Otelo. Siempre era consciente de la perspectiva completa de la obra, desde el momento de su fiero estallido de joven amor apasionado en su primera aparición hasta su rebosar de odio como asesino celoso al final de la tragedia. Con una precisión matemática y una coherencia implacable, de un punto al siguiente, planeaba la evolución de las emociones que iban madurando en su alma. Para expresar todo esto de manera más comprensible, voy a exponerles otro ejemplo. Supongamos que están ustedes haciendo Hamlet, el más complicado de todos los papeles por sus matices espirituales. Se trata del desconcierto de un hijo ante el cambio repentino del objeto del amor de su madre. Antes de que sus zapatos envejecieran, había ya olvidado a su amante esposo. Contiene también la experiencia mística de un hombre a quien le ha sido concedida una breve mirada a ese más allá donde pena su padre. Después de que Hamlet haya aprendido el secreto de esa otra vida, esta de aquí pierde el sentido que tenía para él. El papel comprende el angustioso reconocimiento de la existencia del hombre y el darse cuenta de que tiene ante sí una misión que supera sus fuerzas, de cuyo cumplimiento depende la liberación de su padre de los sufrimientos a que está sometido en el mundo de los muertos. Para hacer este papel hay que contar con los sentimientos resultantes del amor filial a la madre, del amor a una mujer joven, la renuncia a ese amor, la muerte de esa mujer, las emociones que provoca la venganza, el horror ante la muerte de la madre, ante el asesinato, y la seguridad de la propia muerte después de haber cumplido con el propio deber. Traten de mezclar todas esas emociones en un solo plato y podrán imaginarse el picadillo resultante. Pero si se distribuyen todas esas experiencias en un orden lógico, sistemático y consecutivo a lo largo de la perspectiva del personaje, tal como exige la complejidad de su psicología y tal como exige también la vida de su espíritu que se despliega y desarrolla a lo largo del curso de la obra, el resultado será una estructura bien construida, una línea armónica en la cual la interrelación de sus componentes es un factor importante en la tragedia de una gran alma que se expande gradualmente y se profundiza al tiempo. ¿Sería posible proyectar una parte aislada de un papel como este sin tener en cuenta la perspectiva del conjunto? Si, por ejemplo, no se expresa al principio de la pieza del profundo dolor y consternación de Hamlet, causado por la frivolidad de su madre, la famosa escena con ella que tiene lugar más tarde no habrá sido adecuadamente preparada.
Si no se siente toda la impresión del trauma de Hamlet ante lo que le cuenta el fantasma sobre la vida de ultratumba, no se comprenderán sus dudas, sus penosos esfuerzos para desvelar el significado de la vida, su ruptura con su amada y el conjunto de su extraña conducta que le hace anormal a los ojos de los demás. ¿No les lleva todo esto a la idea de que lo más importante para un actor que haga Hamlet es cuidarse de cómo realiza las primeras escenas, porque el despliegue de su personaje va a exigir de él una pasión cada vez más amplia? El resultado de esta clase de preparación es lo que llamamos interpretación con perspectiva. Al irse desarrollando un personaje tenemos, podría decirse, dos perspectivas a la vista. Una se refiere al personaje representado y la otra al actor. En realidad, Hamlet, como figura de una obra teatral, no tiene idea de la perspectiva, no sabe qué es lo que el futuro le depara, mientras que el actor que hace el papel no debe apartarlo de su mente, está obligado a mantener la perspectiva. ¿Cómo es posible olvidar lo que va a suceder cuando se ha hecho el mismo papel 100 veces? Pregunté yo. No se puede y no se debe, explicó Torsov. A pesar de que el personaje que se está representando no sabe lo que le espera, el actor necesita la perspectiva del personaje para poder apreciar de una forma más completa cada momento presente y entregarse a él de una manera más intensa. El futuro de un personaje es un superobjetivo. El personaje debe avanzar hacia él. No perjudicará en nada al actor recordar mientras tanto, por un instante, la línea completa de su personaje. Esto no hará más que reforzar el significado de cada segmento mientras lo vive, y esto atraerá la atención del actor con más fuerza. Supongamos que usted y Paul están haciendo una escena entre Otelo y Yago. ¿No sería importante que recordara usted, el moro, que ha llegado al día anterior a Chipre, ha unido su vida para siempre a la de Desdémona y que está disfrutando de los mejores días de su vida, la luna de miel? ¿De qué otra forma obtendría usted la alegría necesaria para el principio de la escena? Y eso es mucho más importante por la escasez de tonos alegres en la obra. Por otra parte, ¿no es igual de importante que recuerde usted durante un momento que a partir de esta escena la estrella afortunada que guía su vida va a empezar a ponerse y que este declinar solo debe notarse y llegar a ser claro de una forma gradual? Debe haber un fuerte contraste entre el presente y el futuro. Cuanto más brillante sea el primero, tanto más oscuro será el segundo. Esa rápida ojeada al pasado y al futuro es necesaria para evaluar adecuadamente la acción presente, y cuanto más claramente se sienta su relación con el total de la obra, más fácil nos será concentrar toda la atención en ese presente. Ahora disponen ustedes de la base necesaria para elaborar la perspectiva de un papel, concluyó Torsov. Pero yo no estaba satisfecho e insistí con la pregunta. ¿Por qué tiene el actor que tener esa otra perspectiva? Su propia perspectiva, como persona que hace el papel, le es necesaria para que en cualquier momento dado, mientras esté en escena, se encuentre en situación de afirmar su fuerza creadora interior y su capacidad de expresarla en términos externos, y esté también en disposición de aplicar esa fuerza donde sea necesario y de hacer un uso razonable de los materiales que ha reunido para su papel. Tomen, por ejemplo, esa misma escena entre Otelo y Yago. La duda se desliza en el alma celosa del primero y crece de forma gradual. El actor que haga Otelo debe recordar que tendrá que representar otras muchas escenas de pasión creciente entre ese momento y el final de la obra. Sería peligroso para él soltarse por completo en esta primera escena para exhibir todo su temperamento y no mantenerlo en reserva para ir reforzando poco a poco sus celos crecientes. Malgastar su fuerza interior en este momento sería desequilibrar las proporciones de todo el papel. Debe ser prudente, calculador y mantener siempre los ojos fijos en el momento final y culminante de la obra. La emoción artística no se mide en kilos, sino en gramos. No debemos olvidar una cualidad de una enorme importancia, inherente a la perspectiva, una cualidad que confiere amplitud, ímpetu e intensidad a nuestras experiencias interiores y acciones externas, todo lo cual es de una enorme importancia para el perfeccionamiento de nuestra creatividad. Imagínense que participan ustedes en una carrera para conseguir un premio, pero en lugar de emplearse a fondo durante largas distancias, se detuvieran ustedes cada 20 pasos. Si hicieran ustedes eso,
jamás se meterían de lleno en la carrera, ni lograrían un impulso continuo, y eso es de una gran importancia para correr. Los actores nos enfrentamos con el mismo problema. Si nos detenemos al final de cada fragmento de un papel, para volver a empezar en el siguiente, nunca adquiriremos un impulso continuado en nuestros esfuerzos, nuestros deseos, nuestras acciones, y sin embargo, ese impulso nos es necesario porque espolea, excita, inflama nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestra imaginación, etc. Nadie debe gastarse en una arrancada corta. Hay que tener fondo, perspectiva, la presencia mental de la meta lejana. Lo que les he dicho es igualmente aplicable al sonido de la voz, al habla, a los gestos, a los movimientos, a las acciones, a la expresión facial, al temperamento y a la mezcla de tempo y ritmo. En todos estos campos es peligroso abandonarse o agotarse de un golpe. Hay que economizar y saber calcular con exactitud las propias fuerzas y los medios para traducir a términos de carne y hueso el personaje que se interpreta. Para regular esto se necesitan no solo las fuerzas internas, sino también la perspectiva de un artista dramático. Ahora que conocen ustedes la perspectiva en una obra teatral y en un papel, piénsenlo detenidamente y díganme, ¿no tiene un gran parecido con su vieja amiga la línea continua de acción? Desde luego no son idénticas, pero hay un parentesco entre ellas. La una es la más íntima aliada de la otra. La perspectiva es el sendero que atraviesa una obra de teatro en su totalidad, y a lo largo de este sendero avanza de manera constante la línea continua de acción. Todo sucede en función de estos dos elementos, la perspectiva y la línea continua de acción, que contienen el factor esencial de la creatividad, del arte y de nuestra concepción del trabajo del actor.